Bueno, buenas tardes. Seguimos con el tema 4. El tema 4 que es interpretación del derecho, y lo que estábamos viendo eran las tres diferentes teorías de la interpretación. Hago un poco de memoria. A ver, cuando hablamos de interpretación, lo que vimos al principio del curso, al principio, fue que la interpretación es el paso desde los enunciados del legislador a las normas, ¿vale? ¿Por qué este paso era necesario? Porque si no, dijimos que las normas serían los textos y entonces yo podría coger un mechero y quemar el cartel de prohibido fumar, y con eso estaría acabando con la norma. Como esto nos suena raro, lo que hacemos es decir que enunciados y normas son entidades diferentes. Mientras que esta es una entidad lingüística, esta no es lingüística. Depende del lenguaje, pero no es una grafía, ¿vale? Ni un fonema. No es la única razón. La segunda razón para distinguir entre enunciados y normas es que en muchas ocasiones nos encontramos con un mismo enunciado del legislador que puede querer decir cosas diferentes, es decir, que puede tener diferentes significados. Precisamente como podría ser que tuviese diferentes significados, significado 1, significado 2, significado 3, para poder dar cuenta de que un mismo enunciado del legislador puede tener diferentes significados, que no es otra cosa más que expresar diferentes normas. Separamos entre enunciados y normas, ¿vale? Bien. Bueno, ¿qué es lo que vienen a decir las teorías de la interpretación? Las teorías de la interpretación tratan de responder a la pregunta sobre qué tipo de acto es la interpretación. Nosotros ya vimos algo respecto de qué tipo de actos eran los actos interpretativos y dijimos que si yo tengo un enunciado, Lois Force, cuando lo traduzco y digo el derecho es fuerza, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando traduzco, a menos que sea bilingüe perfecto, lo que estoy haciendo es usar las reglas del inglés. ¿Para qué? Uso las reglas del inglés para averiguar cuál es el significado de este enunciado. Ahora bien, si yo lo único que tengo que hacer es saber qué dice ese significado, pero no se lo tengo que transmitir a un tercero, podría parar ahí. Sin embargo, en el momento en que lo tengo que comunicar a otra persona en español, pues lo que hago es usar las reglas del español para pasar del significado a otro enunciado. ¿Sí? En este sentido, tenemos un primer concepto de interpretación que es muy similar al de traducción. Así las cosas, interpretar el derecho quiere decir lo mismo con otras palabras. Claro, en el caso de la traducción, lo que tenemos son dos lenguas diferentes. Pero si estamos haciendo si estamos haciendo interpretación jurídica, lo que vamos a hacer es pasar de averiguar el significado mediante las reglas del español para llegar a un significado y usar las mismas reglas del español para decir lo mismo con otras palabras. Interpretar es decir lo mismo con otras palabras. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Esta es una primera aproximación teórica a qué es interpretar. Pero en el ámbito de la interpretación jurídica, lo que se preguntan las grandes teorías sobre la interpretación es qué tipo de acto en un determinado sentido es la interpretación. Porque mirar, para las teorías cognitivistas
Interpretar es un acto, pues como dice la propia palabra, cognitivistas, de conocimiento. Uno, cuando interpreta, lo que hace es aprender, tomar las reglas del lenguaje y decir lo mismo con otras palabras. ¿Sí? Vimos también que la teoría escéptica dice que es siempre un acto de elección, de decisión. Y la teoría ecléctica o intermedia, bueno, pues si es ecléctica o intermedia, mezcla una con otra. Y lo que te dice es que a veces es conocimiento, a veces es creación o elección. ¿Sí? Sin embargo, no nos basta con decir esto sobre cada una de las teorías interpretativas. Tenemos que profundizar un poco más. Mirad, el cognitivismo interpretativo puede ser entendido de muy diferentes maneras. Sin embargo, lo que viene a decir, o la tesis básica, no es únicamente que interpretar es un acto de conocimiento. Viene a decir que de cada, o mejor dicho, a cada enunciado del legislador le corresponde una norma, no multitud de normas, sino una. En este sentido es conocer, porque lo que hago es conocer el auténtico o el verdadero significado o el significado a secas. Conozco qué es lo que dice o sé qué es lo que dice. ¿Sí? Como os digo, se puede defender en varias versiones. La primera que me interesa que veamos es el formalismo lingüístico. ¿Qué sostiene el formalismo lingüístico? Bueno, lo pongo con la numeración del programa. 411. Formalismo lingüístico. ¿Qué es lo que sostiene el formalismo lingüístico? El formalismo lingüístico lo que te dice es que interpretar es aplicar las reglas del lenguaje. Y sabemos que las reglas del lenguaje están estructuradas al menos en el nivel semántico y en el nivel sintáctico. Os recuerdo, la semántica es el campo de estudio del significado de las palabras. Un diccionario es un tratado de semántica. No, no es un tratado de semántica, pero recoge los significados de cada uno de los términos, las reglas de uso de cada uno de los términos. La sintaxis se refiere al orden de las palabras, porque puedo tener las mismas palabras que desordenadas pueden querer decir una cosa u otra. ¿Sí? Así que tanto la semántica como la sintaxis nos sirven para determinar el significado de un enunciado. Si me quedase aquí, estaría haciendo una mala reconstrucción de lo que es el formalismo lingüístico. Estaría cometiendo una falacia del hombre de paja. Me estaría construyendo un rival que dice cosas un poco banales y que sería fácilmente criticable. Si uno trata de interpretar bajo su mejor luz estas tesis, las tesis del formalismo lingüístico, hay que añadir al menos un aspecto más. Hola. Y ese es el aspecto pragmático.
¿En qué consiste o de qué va este aspecto pragmático? Este aspecto pragmático va acerca del contexto de enunciación, del contexto en el que se dicen, se llevan a cabo los actos lingüísticos. Claro, dependiendo de en qué contexto, en qué momento, a quién se le esté diciendo unas palabras, pueden significar algo diametralmente opuesta si se dicen en otro contexto. Y os pongo un ejemplo. Si yo os digo, por favor, guardad los móviles, lo que significa hoy difiere un poco a si os lo digo el día del examen. Si os digo, por favor, guardad los móviles, ¿significan estos dos enunciados lo mismo? No, el contexto de enunciación es tan diferente que pese a ser yo, ser vosotros y ser exactamente las mismas palabras, quieren decir dos cosas no opuestas, pero sí muy diferentes. Sí muy diferentes. ¿Cómo sabemos cuál es el contexto de enunciación o cuáles son las reglas pragmáticas aplicables? Bueno, en realidad el discurso te permite averiguar bastantes marcadores pragmáticos. Los marcadores pragmáticos van a ser aquellos términos o aquellas referencias que te permiten situar las circunstancias de enunciación, el contexto de enunciación. Claro, si yo cojo únicamente el enunciado, por favor, guardad los móviles, ahí no queda claro, pero normalmente no nos expresamos así. Cuando nos expresamos, hacemos explícito, o si vosotros le queréis contar a alguien lo que dije yo, vais a decir, el profesor dijo el día del examen que guardásemos los móviles, o el profesor dijo que guardásemos los móviles durante la clase. ¿Es este el único contexto o el único marcador? No, hay múltiples. Cuando pueden ser desde signos de exclamación o de interrogación a timbre de voz, señalamientos temporales, hay múltiples cosas. Un formalista lingüístico sofisticado lo que hace es tener en cuenta también el contexto o las reglas pragmáticas del lenguaje a la hora de determinar el significado. Pero bueno, alguien podría decirnos, aunque sepamos cuáles son las reglas, ¿en qué sentido sería un acto de conocimiento? Pues mirar, sería un acto de conocimiento para los formalistas lingüísticos, y aquí estoy siguiendo a Rafael Hernández Marín, catedrático jubilado de esta facultad, tipo muy brillante, que es de los pocos que sostiene esta teoría. Ahora os contaré un poco más sobre esto. Sostiene que en la interpretación lo que tenemos, en primer lugar, es un enunciado interpretado. ¿Qué es el enunciado interpretado? Bueno, el enunciado al que le vamos a atribuir significado. Por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución. Tenemos un enunciado interpretante. ¿Qué es el enunciado interpretante? Bueno, el enunciado interpretante lo que es ¿qué va a significar para nosotros? ¿O cuál es el significado que le vamos a atribuir? Igualdad formal, pongamos. Te dice, mira, la interpretación es un acto de conocimiento porque la suma de estas dos cosas es lo que llamamos enunciado interpretativo. ¿Qué te dice Hernández Marín? Son enunciados que tienen valores de verdad, pueden ser verdaderos o falsos. ¿Por qué? Porque donde aquí hemos puesto una flechita, hay que sustituirlo por sinonimia. O significa lo mismo. Significa igual. ¿Sí? Los
enunciados interpretativos son verdaderos o falsos porque lo que hacen es describir que el enunciado interpretante significa lo mismo, es sinónimo de el enunciado interpretante. ¿Sí? En este sentido, claro que podemos decir que son algo cognoscible. ¿Por qué? Porque son verdaderos o falsos los enunciados interpretativos. ¿Sí? Bien, sin dudas. Qué chicos y chicas más listos. Mirad, el formalismo lingüístico, o esta forma al menos de entender el formalismo lingüístico, tiene una, vamos a llamarlo, curiosidad. Y es que en el ámbito de la filosofía del derecho, de la filosofía de la interpretación jurídica, no lo sostiene prácticamente nadie, excepto Rafa Hernández Marín. Prácticamente nadie. Muy pocos. Sin embargo, en filosofía general del lenguaje, filosofía del lenguaje ordinario, es la tesis mayoritaria, ultramayoritaria. ¿Sí? Así que, para nosotros el formalismo interpretativo va a ser la tesis según la cual los enunciados interpretativos son verdaderos o falsos. ¿Su verdad de qué depende? De la aplicación de las reglas del lenguaje, que nos sirve para determinar que existe una relación de sinonimia entre enunciado interpretado y enunciado interpretante. Bien. ¿De qué va a depender? Únicamente de las reglas del lenguaje. Esto es todo. Esto es todo, amigos. ¿Sí? ¿Bien? Me hace gracia porque hay cosas que tardo 45 minutos en explicar en el otro grupo y aquí en 5 está visto. Vale que ya os expliqué la primera parte del último día. Todo se ha entendido. Cojonudo. Pues vamos con el segundo, con el neoformalismo axiológico. Sí. Una pregunta. ¿Puedes poner un ejemplo de tipo de lo que vamos a ver? No es un tipo, es una teoría. Yo puede hacer, digamos, preguntas así. ¿Que cómo se puede hacer como pregunta? Sí, me refiero. Se puede hacer una frase de ejemplo para. Mira, yo te cuento cuál es el problema, porque sí, es un problema. Pongamos que tenemos el artículo 8 de la Constitución, el de las Fuerzas Armadas. Artículo 8, Constitución. Significa que la Guardia Civil no es cuerpo militar. ¿Ven? La teoría cognitivista te va a decir que esto es una cuestión de verdadero o falso. Cognitivista. La teoría escéptica te va a decir esto es una cuestión de elección. Y la teoría ecléctica, ¿sabes lo que te va a decir? Depende. Todo depende. ¿Verdad? Pero ahora llegamos. Ahora os lo explico con más profusión. No es que sean tipos, yo no te puedo dar un ejemplo. Lo que te puedo decir es que son diferentes teorías acerca de qué estamos haciendo
cuando hacemos esto, cuando decimos esto, ¿vale? Ecléctica, como allí. ¿Qué es lo que dice el neoformalismo axiológico? Alguien que haya estudiado ya parte de la materia, igual le suena de algo un tipo que ya vimos llamado Ronald Dworkin. No Dworkin, Dworkin, sin la G final. ¿Y dónde lo vimos? Lo vimos respecto de los principios. Fue nuestro primer autor respecto de los principios. Y para él los principios eran normas implícitas, normas fundamentales o bien normas de derechos fundamentales que servían para ganar a cualquier otro. Eran, los llamamos triunfos, ¿sí? Veo que hay gente que asiente que sí ha estudiado. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice Dworkin acerca de la interpretación? Te dice, a ver, un momento. No os pensaréis en ningún momento que determinar cuál es el significado del artículo 8 o del artículo 14 es una mera cuestión lingüística. Si decidimos que el artículo 8 significa que la Guardia Civil es o no es un cuerpo militarizado, ¿en qué contexto decidimos esto? Pues decidimos esto en el contexto de una Guardia Civil, una mujer que acaba de terminar su permiso de maternidad, su hijo se pone enfermo, la llaman, ella está de servicio y le dicen, venga que se ha puesto malo. Y le dice a su superior al cargo, me voy que se ha puesto malo. Y el superior al cargo dice que no, voy a decirlo en versión suave, que no viene. Gabriel, buenas tardes, no te sientes hoy aquí que estoy un poco resfriado, para atrás, al banquillo. Y alguien podría decir, bueno, a ver, es que a lo mejor la ley que establece la jerarquía militar en la Guardia Civil, pues no debería ser. Porque si la Constitución no menciona a la Guardia Civil como un cuerpo militar, pues a lo mejor es que no debería ser un cuerpo militar. Y no debería ser un cuerpo militar porque no lo menciona explícitamente la Constitución. Así que a esa mujer le vamos a dar la baja o le vamos a dar el permiso. Y si no le hubiesen dado el permiso, la vamos a indemnizar. Cuando estamos decidiendo el significado del artículo 8, no es una cuestión, parafraseando a Dworkin, de palabritas. Porque en última instancia, cuando estamos interpretando, lo que va en juego, por si no os había quedado claro a alguno, es la justicia. Interpretar para aplicar el derecho es hacer justicia, claro. ¿Y cómo sabemos que es justicia? Pues porque sabemos que tenemos unos principios que inspiran el ordenamiento jurídico. Para esto están. Claro, Dworkin, ¿qué es lo que hace? Dworkin nos ofrece una división de la interpretación en 3 pasos. Dworkin nos habla de la fase preinterpretativa, dos, interpretativa, y 3, postinterpretativa. ¿A qué se refiere cada una de estas 3 fases de la interpretación? Pues mirar,
dice Dworkin, en la fase preinterpretativa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo en la fase preinterpretativa es reconocer los materiales jurídicos en bruto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si tienes un caso de asesinato, no te vas al Código Civil, te vas al Código Penal y te vas a delitos contra la integridad. ¿Sí? No te vas a delitos financieros o delitos en contra del erario público. Aquí lo que hay simplemente es un reconocimiento de los materiales relevantes. ¿Sí? ¿Qué pasa en la fase interpretativa? ¿O qué hacemos en la fase interpretativa? En la fase interpretativa lo que hacemos es atribuir un primer significado. El significado más corriente, más sencillo, más... Eso se llama prima facie o prima facie o facie o como puñetas queráis pronunciarlo. Significado evidente. Pero ¿qué es lo que viene en la tercera fase? En la tercera fase lo que viene es el momento de la corrección interpretativa. ¿En qué sentido corrección? Bueno, en el sentido de que, vale, yo en la fase preinterpretativa he identificado los materiales en bruto. En la interpretativa lo he dotado de un primer significado obvio. Pero la pregunta es, ¿este primer significado obvio nos sirve para hacer justicia? ¿Está inspirado en los principios que justifican nuestro ordenamiento? Si no, ahí es el momento de utilizar los principios para buscar la interpretación que mejor se adapta a nuestros principios, a nuestro criterio de justicia. Alguien podría decir, alguno que está subiendo las cejas y sonriendo, bueno, pero esto es tremendamente subjetivo. ¿Seguro? Mirad, Dworkin es sí un filósofo del derecho, pero también un filósofo de la justicia. Y como filósofo de la justicia, ¿sabéis a quién eran cercanos sus tesis? A las de un tal John Rawls. ¿Y os acordáis lo que decía el bueno de John Rawls sobre los principios de justicia? Te dice, mira, los principios de justicia son aquellos que estaría dispuesto a suscribir cualquiera que se encontrase en una posición en la que no sabe cuál es su género, su edad, su clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que te dice Dworkin es, tenemos que interpretar de acuerdo a los principios que subyacen al ordenamiento, que no son otros que los principios de justicia. Es más, no es únicamente que tengamos que interpretar de acuerdo a los principios, hay un pasito ulterior. Y es que dice, tenemos que interpretar de manera tal que nuestra práctica jurídica... ¿Qué quiere decir esto de nuestra práctica jurídica? Bueno, el hecho de multar a la gente, condenar a gente, expropiar a gente, quitarle su dinero para dárselo a otro. Nuestra práctica interpretativa, o mejor dicho, tenemos que interpretar de manera tal que nuestra práctica jurídica, nuestra práctica de condenar, de liberar, de indemnizar, de resarcir, aparezca como justificada. ¿Qué quiere decir esto? Mirar, para que uno pueda legítimamente meter a alguna persona en la cárcel, pues todo el proceso, todo, desde la creación de las leyes hasta su aplicación, tiene que ser decente. Decente desde el punto de vista de la justicia. Imaginaros, no sé, que tenemos
leyes muy buenas, muy perfectas, pero que el juez se juega a los dados si sales condenado o libre, absuelto o culpable. Y dice, no, hombre, eso es inadmisible. Lo que tenemos que hacer es interpretar de tal manera que nuestra práctica jurídica de condenar a gente, de quitarle el dinero a la gente, aparezca como más justificada. Así que no es simplemente corregir la interpretación, sino que tienes que especificar el concepto de justicia en la interpretación. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, pero en última instancia, esto es una cuestión de preferencias, de cuál sea el concepto de justicia de cada cual. Seguro, seguro, seguro. Mirad, Dworkin sostuvo lo que se conoce como la tesis de la única respuesta correcta. ¿Qué es esta tesis? Bueno, esta tesis es otra forma de formular el punto central del cognitivismo interpretativo. El cognitivismo interpretativo nos dice que verdadero o falso. Bueno, en el caso del neoformalismo axiológico sería correcto o incorrecto, justo o injusto. ¿Sí? Pero hay solo una respuesta justa, no múltiples respuestas justas. Los principios que justifican nuestra práctica hacen sí que haya una y solo una respuesta interpretativa correcta. ¿Por qué puede sostener esto Dworkin? Claro, porque a nivel de justicia, lo mismo que Rawls, es un cognitivista ético. Para quien no se acuerde, el cognitivismo ético es la tesis según la cual existen una serie de valores correctos independientemente de lo que pienses tú o de lo que piense yo. ¿Por qué? Porque vienen de un consenso ideal en el que todos nos encontramos en una posición ideal. ¿Sí? Bien. Seguimos. Ok. Pues pasamos al escepticismo interpretativo. ¿Qué es lo que sostiene el escepticismo en materia interpretativa? Pues como hemos dicho, que la interpretación jurídica es un acto de decisión, de elección. ¿Sí? Pero para entender bien qué es el escepticismo interpretativo, lo mejor es que partamos de la crítica al cognitivismo interpretativo. El escepticismo en materia interpretativa tiene como punto de base o como punto de inicio una crítica al cognitivismo interpretativo. ¿En qué sentido viene esta crítica? Bueno, pues a estas alturas ya podemos distinguir la crítica en contra del formalismo lingüístico y en contra del neoformalismo axiológico. ¿Qué es lo que dicen los escépticos respecto del formalismo lingüístico? Vamos a ver. Te dicen, ya,
La interpretación es una cuestión de reglas lingüísticas. ¿Cuáles? ¿Cuáles exactamente de todas las reglas lingüísticas? Bueno, los tres, ya, pero es que dentro de los tres criterios hay muchas cosas. Dentro de las reglas del español, el problema es que estas en ocasiones son equívocas. Pongo un caso tontorrón. ¿Qué significa la palabra banco? Al menos tres cosas. Así que te dicen los escépticos, cuidado con las reglas del español, que no son precisamente unívocas. Alguien podría decir, bueno, pero esto se soluciona con el contexto de enunciación. Bueno, vale. Pero ¿sabéis cuál es el otro gran problema? Que al lado de las reglas del español, si queréis, las reglas de la RAE, existe otro conjunto de reglas lingüísticas que nos permiten atribuir significado a los textos. ¿Qué son las reglas? Sí, del español, pero del jurídico. Porque solo llevamos los juristas 2 milenios, poquito tiempo, 2 milenios, en el business de hacerle decir a la ley una cosa u otra. Así que nos hemos inventado un montón y medio de formas de atribuir significado para que la ley venga a significar lo que nosotros queremos que signifique. Sí, claro. Mirad, remontaros a vuestros tiempos más mozos, hace 2 años. O hace 3, cuando estabais en primero, en segundo. ¿Os pasó que amigos que no estaban en la carrera, amigos de antes, que no estaban en la carrera, familiares, os empezasen a decir cosas como hablar raro? Empiezas a decir cosas raras. ¿Por qué empiezas a decir cosas raras? Pues mirad, empiezas a decir cosas raras porque, en primer lugar, nosotros tenemos reglas especiales sobre determinados términos que también forman parte del lenguaje natural. Y voy a poner un ejemplo tonto. Llegáis al examen de derechos reales. Mejor, vais por la calle y, no sé, un amigo os dice, oye, ¿tú eres propietario de esto? O te pregunta, ¿qué es la propiedad? Que algo sea tuyo, básicamente. Probad a decirle eso al profesor de reales. En el examen nos pregunta qué es propiedad y tú dices que algo sea mío. Y dice, ¿cómo? Y hace el círculo perfecto, el cero, así, la circularidad perfecta. Porque para nosotros, propiedad, delito, cesión y un montón de términos no significan lo mismo que para la gente de la calle. Pena, sanción, perdón, puedo seguir así toda la tarde. De hecho, nos encerramos al menos 4 años aquí en la facultad para aprender el significado de determinadas palabras en derecho. Y básicamente hacemos esto. ¿Sí? Permiso, ¿qué significa permiso en el derecho? Consentimiento, tropecientos. Además de todo esto, llegamos y inventamos términos propios, términos que directamente no están en la lengua natural. La gente no habla de enfiteusis, ni de tanteo y retracto.
Te dicen retracto y ya la gente piensa en algo que tiene que ver con el urólogo o algo así. Mal. Es que llevamos mucho tiempo en esto. Y tenemos un lenguaje muy rico, más rico que la lengua natural, claro. Decimos cosas. Cuando nosotros usamos los mismos términos que una persona en la calle, normalmente no quieren decir lo mismo. Por eso es tan difícil leer una sentencia. ¿Por qué? Porque hay que saber un montón de derecho. ¿Por qué? Porque los términos están siendo usados en un significado muy preciso que se aleja completamente de la lengua natural o del lenguaje ordinario. Esto pasa. Pero alguien podría decir, bueno, estos son problemas existentes, ¿sí? Pero no imposibles de resolver. Necesitaríamos el grandísimo diccionario de español, que sería básicamente juntar el diccionario de la RAE con el de términos jurídicos, que existe. Si no lo sabéis, existe un diccionario, el diccionario del español jurídico. Bueno, esto suena razonable, salvo... ¿Cuál es el salvo? Mirad, nosotros cuando en lenguaje ordinario hablamos o hablamos con alguien, ¿sí? Cuando hablo yo con vosotros, o cuando habláis con un amigo, con vuestra familia, el objetivo normalmente, a veces puede ser otro, pero normalmente es entenderos. Claro, si yo le digo, yo que sé, a un familiar, oye, que mi mujer se ha puesto enferma, lo que estoy tratando de hacer es comunicarle un determinado contenido proposicional a la otra persona para que sepa cuál es la situación. También puede ser que no, también puede ser que le mienta, lo que es un juego lingüístico diferente, o que le esté tomando el pelo, ¿sí? O que esté siendo irónico. Juegos del lenguaje tenemos muchos. Nosotros hemos visto solo el descriptivo y el directivo, pero hay ironía, montones. Pero normalmente el objetivo es siempre entenderse. ¿Esto pasa en el derecho? ¿El objetivo en el derecho es entenderse? Pues no lo sé si el objetivo es entenderse. Lo que está claro es que los intérpretes andan, en términos técnicos, a hostias por el significado. Hay lo que podemos llamar una lucha o una guerra por el significado. ¿Cómo esto? Bueno, para las partes de un proceso, los términos, los enunciados del legislador no van a querer decir lo mismo, o al menos no siempre, porque si tienen la posibilidad de hacerle decir a la ley lo que ellos quieren, lo van a hacer, porque ¿qué te va en esto? Joder, pues ganar el pleito, o que no te metan en la cárcel, o que te indemnicen, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual las partes de un proceso no tienen ningún interés en cooperar. No es para nada un juego cooperativo. Es decir, bueno, pero esto es cuando hay partes privadas. Y por eso el legislador y el Poder Judicial se entienden también últimamente. Se entienden a golpes. Claro, os pongo solo el ejemplo de la ley del solo sí es sí, la del consentimiento sexual. Cuando el legislador creó la ley, o al menos el gobierno puso el proyecto de ley encima de la mesa, pretendía que se interpretase de manera tal que saliesen un montón de personas de la cárcel. Niet, no, ni en broma. ¿Y el judicial qué hizo? El judicial dijo, ¡ole yo! E interpretó como le dio la gana.
porque en el significado nos va casi todo. Imaginaros que decimos no. Artículo 8 de la Constitución, como no está mencionado, la Guardia Civil tiene que dejar de ser un cuerpo con disciplina militar. Así que o se reforman o se disuelven. O tienen la obligación de satisfacer los derechos laborales de todos sus trabajadores. Lo mismo que si fueran Administración General del Estado. O sea, ¿qué diferencia habría entre un guardia civil y yo, que ya soy funcionario? Te dicen ninguna. Solo nos va esto entre medias. Así que la interpretación del derecho, según los escépticos, no es cooperativa. Así que no me vengas con las reglas del lenguaje, que las podemos explicitar todas, porque en el lenguaje jurídico lo que hacemos es tratar de arrimar el ascua a nuestra sardina. Venga, y con esto hacemos la pausa. Volvemos a I7. Venga, seguimos y empezamos a ver. Un segundo que enciendo aquí. Empezamos a ver la crítica del escepticismo interpretativo al neoformalismo axiológico. ¿Qué es lo que le dice los escépticos interpretativos a neoformalistas del tipo Dworkin? Pues un poco la cara que estabais poniendo alguno de vosotros. Te lo estás inventando. Básicamente te lo estás inventando. ¿En qué sentido? No existen unos valores objetivos. Toda cosa que me digas respecto de cuáles son los principios que fundamentan el ordenamiento y cuáles son los valores correctos, te lo estás inventando. No existe nada como la moral correcta. Por lo tanto, esto es un enmascaramiento, ideología en el sentido marxista. Uy, qué bien, que sirve únicamente para dar patente de corso a los jueces para que hagan lo que les salga de los reales, lo que quieran, lo que les dé la gana. ¿Sí? Esa crítica se resume rápido. ¿Sí? Bueno, entonces, más allá de las críticas, ¿qué es lo que sí sostiene el escepticismo interpretativo? Pues mirar, aquí lo que tenemos que hacer es distinguir entre los dos tipos de escepticismo. El primero de ellos es la versión radical del escepticismo interpretativo. ¿En qué consiste la versión radical del escepticismo interpretativo? Mirar, lo que viene a decir el escepticismo interpretativo radical es que le puedes atribuir a los enunciados del legislador cualquier significado, triple subrayado en cualquier. ¿Cualquier? Yes, cualquier significado. Y ofrece dos razones en favor de esta tesis tan radical. La primera razón es de carácter conceptual. ¿En qué sentido? Bueno, a ver, ¿qué hemos dicho que era la interpretación? La interpretación hemos dicho que es pasar de los enunciados a las normas. Lo que pasa es que para nosotros, al menos en el ámbito de la interpretación, las normas van a ser lo mismo que los significados. Repito, la interpretación es la atribución de sentido o significado
a los enunciados del legislador. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el significado es posterior a la interpretación. Si el significado es posterior al acto interpretativo, entonces no hay significados previos. Y si no hay significados previos, lo que significa es que puedo atribuir cualquier significado, porque no hay ningún significado previo. Eso es el intérprete, al interpretar, el que dota de significado al texto. ¿Bajo qué reglas? Ninguna. Si el significado viene solo una vez que he atribuido significado, una vez que he interpretado. Así que no es el único argumento y creo que tampoco es el mejor del escepticismo radical. Y es que tiene un segundo argumento, creo que más plausible, que lo vamos a llamar el argumento de la jerarquía interpretativa. Venga, vayámonos a un caso un poco bestia. Llega esta sacrosanta universidad y decide que a partir de ahora no va a permitir matricularse a las personas provenientes del Magreb, del norte de África. ¿Sí? Por supuesto, lo más probable es que la persona que le digan no, usted no, por venir del Magreb, va a decir, ¡cucú! Artículo 14 de la Constitución. Y se va a ir en primera instancia a que le digan, no, mire, Universidad de Murcia. Eso viola el principio de igualdad. Pero imaginemos por un momento que en primera instancia se les va la cabeza. Y te dicen, no, el artículo 14 permite prohibir el ingreso en las facultades de Derecho a personas del Magreb. ¿Por qué? Porque es una forma de defender nuestra identidad. Y dices, arrea la burra. Pero, y claro, te vas a la sala del Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo a decir, miren lo que me han hecho, qué burrada. Y llega el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y te dice, de burrada ninguna. El artículo 14 permite hacer distinciones razonables en razón del país de origen, así que perfectamente legítimo. Tú ya con los ojos como platos, alucinando, te vas al Tribunal Supremo y le dices, amigo, ¿estamos de coña o qué? Y al Tribunal Supremo y te dice, no, claro que tienes razón la Universidad de Murcia. Y dices, ¿what? Hasta que llegas al Tribunal Constitucional y le dices, a ver, si encontramos la razón. Y llega el Tribunal Constitucional, te dice, no, eso es perfectamente constitucional. Y entonces es cuando se te queda la cara de gilipollas máximo. Dices, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cuál es el significado del artículo 14 en ese contexto? Discriminación positiva al nacional. Bueno, lo que está claro es que el significado de los enunciados del legislador es algo que en algún sentido depende de lo que digan los órganos jurisdiccionales. Es más, alguien podría decir que al ser un lenguaje administrado por los jueces, porque ¿qué es lo que significan los textos jurídicos? En última instancia, lo que diga la jurisprudencia. Por tanto, si la jurisprudencia te dice que el significado real, correcto del artículo 14
es contrario a su literalidad, pues ese es el significado. ¿Cómo determinamos nosotros el significado? Bueno, a través de reglas del lenguaje. Pero ¿qué pasa si las reglas del lenguaje te dicen que la interpretación evidente es incorrecta, sino que es otra la interpretación correcta? Pues el realista radical, o el escéptico radical, te va a decir, pues significará una mierda como una catedral. Pero es lo que significa. Porque en última instancia va a depender de quien tenga poder, de quien tenga el poder de decisión. Si de hecho nos hemos pasado varias semanas viendo los precedentes, en concreto los precedentes interpretativos, y si hay un órgano que te dice que el artículo 8 o el 14 o el que queráis significa X, pues termina significando X. Vamos a ver, los escépticos radicales tienen un punto de razón. ¿En qué sentido? En que, claro, lo jurídicamente relevante es lo que vaya a decir un tribunal. ¿Significa esto que no hay significados previos, como dice el argumento conceptual? Te dice, a ver, no nos volvamos locos. Si llega el Tribunal Constitucional y me dice que se puede tratar desigualmente y perjudicialmente a las personas por razón de su origen, de su nacionalidad, el Tribunal Constitucional habrá perdido la cabeza. Sí, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero ¿ese era el significado del artículo 14 antes de que hablase el Tribunal Constitucional? Pues hombre, todos leíamos otra cosa. ¿Qué es lo que te dice la tesis moderada? Te dice, ok, desde luego, a partir de un enunciado del legislador, yo puedo atribuirle diferentes significados o diferentes normas. ¿Infinitos significados o infinitas normas? Hombre, el significado yo desde luego me lo puedo inventar, pero normalmente usamos reglas lingüísticas, reglas interpretativas, como lo queráis llamar. Regla interpretativa 1, regla interpretativa 2, regla interpretativa 3. Y claro, hay un momento en que las reglas interpretativas se acaban. Son finitas, no infinitas. ¿Hay significados previos a la interpretación? Lo que tenemos es que, con base en los criterios de interpretación, nos sale un conjunto de interpretaciones posibles. O si queréis, un marco, en términos de Kelsen, un marco interpretativo. Claro, precisamente por lo que vimos al principio de que tenemos un montón de reglas lingüísticas, un montón de reglas interpretativas en el ámbito jurídico, nosotros podemos atribuir diferentes significados al mismo texto del legislador. ¿Significa esto que cualquiera? Hombre, si yo digo artículo 14, significa prohibido matar jirafas, me dicen ya, se le fue la cabeza y camisa de fuerza, y ducha de agua y llorando. No, el artículo 14 no significa prohibido matar jirafas. Si dices eso, te estás inventando el derecho. ¿Y sabéis cómo llamamos a ese inventarse el derecho? Si yo decido que el artículo 14 significa prohibido matar jirafas, eso se llama construcción jurídica.
¿Qué es la construcción jurídica? Pues cuando derivo una norma que va más allá del marco interpretativo, cuando ni siquiera estoy interpretando, porque no estoy utilizando ninguna regla lingüística que me permita llegar a ese resultado interpretativo. Simplemente ya has inventado una norma, hijo mío. ¿Sí? Mirad, un ejemplo que le gusta a Rafael Hernández Marín. Alguien con ordenador que busque el artículo que hace referencia al derecho al honor en la Constitución. Artículo 18. Si lo lees, Rodrigo. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Bien, hasta ahí, ¿no? Vale. ¿Qué límites aparecen ahí al derecho al honor? Ninguno. Cuando el Tribunal Constitucional dice que la libertad de información puede ser un límite para el derecho al honor y a la intimidad, ¡coño, se lo está inventando! ¿El que se lo está inventando? No digo que esté mal, pero se lo está inventando. Sí, claro, se lo está inventando. Eso es construcción jurídica. Te dice el realista moderado. A ver, la interpretación es lo que es. En última instancia, por muy sofisticadas que sean, es aplicar reglas lingüísticas. Y claro, en este sentido tenemos significados previos al acto de interpretación. ¿El acto de interpretación en qué consiste? Pues en elegir entre estos tres significados disponibles. ¿Sí? Pero antes de que yo elija, ¿hay significados previos? Sí, claro. Por las reglas lingüísticas que existen. De nuevo, si digo artículo 18, prohibido matar hurones, pues me dicen, no, se le fue la olla y ya está. ¿Hay algo de malo en esto? El escéptico moderado, bueno, y el radical. Los escépticos dicen, esto es otra cuestión. Esto es otra cuestión. Lo único que a eso no le llamamos interpretación, o no le llamemos interpretación. ¿Por qué? Pues claramente es que no se corresponde con lo que entendemos por interpretación, que es atribuir sentido a textos con base en reglas lingüísticas. Si lo hago en base a la ruleta, pues te dicen, no, hacerlo con base a la ruleta tiene como resultado atribuir significado, sí, pero no lo llamamos interpretación, porque aquello que hacemos al interpretar, lo que la gente entiende por interpretar, es usar reglas lingüísticas previas para obtener un significado. ¿Sí? Así que el escéptico moderado te dice, mira, hay una serie de reglas interpretativos, criterios interpretativos que yo puedo usar para atribuir uno u otro significado. Alguien podría decir, ya, pero ¿cómo elijo entre estos significados? ¿Con qué criterio? El escéptico moderado contesta, no hay criterios. El problema es que las reglas interpretativas, criterios interpretativos, forman un conjunto que tiene dos características. La primera de ellas es que diferentes criterios interpretativos te llevan a interpretaciones opuestas. Así que podemos decir, aunque sea metafóricamente, metonímicamente en realidad, que son criterios interpretativos opuestos, en el sentido de que conducen a diferentes criterios, a diferentes resultados interpretativos. Pero alguien podría decir, bueno, el hecho de que sean opuestos no significa que no exista un orden. Y el escéptico moderado te dice, no hay orden, están desordenados, o dicho de otro modo, no jerarquizados. Miren a la pantalla, un segundo, arriba, no la suya, porque incluso aunque tengamos la regulación del Código Civil, ahí tampoco se establecen criterios claros de jerarquía, de preferencia entre los diferentes criterios interpretativos, que son unos cuantos.
11. Y que no se me olvide que os tengo que poner un 12. Que es el argumento de la disociación. De hecho, si alguien lo escribe, bueno sería para que no se me olvide. Básicamente porque en algún modelo de examen lo pregunto. Vale. Bueno. Tenemos claro lo que dice la teoría escéptica, tanto en su versión radical como en su versión moderada. ¿Sí? ¿Hay dudas sobre esto? ¿No? Pues vamos con la teoría ecléctica. ¿Qué es lo que sostiene la teoría ecléctica o intermedia? Pues como poníamos ahí, depende. ¿En qué sentido? En que a veces es acto de decisión. Pero ojo, en la mayoría de los casos, la mayoría de las veces, es un acto de conocimiento. Esto es básicamente lo que dice la teoría ecléctica. No exactamente un depende, sino depende sí, pero es que en las circunstancias ¿cómo decir? Inmensa mayoría de los casos son casos claros. ¿Y qué es un caso claro? Nosotros ya sabemos lo que es un caso claro. ¿Os suena la expresión caso claro? Que no ofrecen duda. ¿Y en qué consiste esa duda? Parezco un robot a punto de cortocircuitar. Sabemos la norma que se debe aplicar. ¿Tenéis ya material para una respuesta más sofisticada? Al contrario, podríamos... No existe una vaguedad. Aquí de lo que estamos hablando claramente es del problema de la vaguedad. ¿Y en qué consiste el problema de la vaguedad? ¿Dónde vimos el problema de la vaguedad? Lo vimos respecto de los enunciados subsuntivos. Bien, bravo. ¿Y qué era un enunciado subsuntivo? Un enunciado subsuntivo era aquel que metía un sujeto o un objeto dentro de una categoría. También se podía hacer la subsunción genérica, que es una categoría dentro de otra categoría. Pero, así como primer concepto, nos vale con decir que la vaguedad es un problema de saber si un determinado caso concreto, persona, sujeto, objeto, acción, forma parte del supuesto de hecho de una norma. ¿Y por qué podían surgir problemas? Vimos el problema de la gradualidad, el problema combinatorio y el problema de los casos nuevos, de la textura abierta del lenguaje. Por ejemplo, yo qué sé. Rodrigo, ¿te puedo poner de ejemplo? Vale. Tenemos la norma N1. No, perdón. El enunciado del legislador. A ver, lo pongo en otro color.
para que se vea el enunciado del legislador que dice: prohibida la entrada a las personas bajitas. Y entonces nos encontramos el caso de Rodrigo, que creo que medimos más o menos lo mismo. Somos, Rodrigo y yo, bajitos. Eso es un caso, ¿verdad? Sería un caso de vaguedad gradual. ¿Seguro? A ver, sí y no. Me explico. ¿Qué significa bajito? Porque cuando decimos que el caso de Rodrigo, el caso mío, es un caso dudoso de bajito, ¿sabéis lo que he hecho? Asumir una determinada interpretación de qué quiere decir bajito. Porque bajito, de por sí, no es que no signifique nada, pero tenemos varios significados disponibles de bajito. Alguien podría decir que bajitos es a partir de por debajo de 1,50 o por debajo de 1,60. Vale. Pero claro, ¿cuál de las dos? El problema de la teoría ecléctica es que nos dice que los problemas de interpretación son problemas de vaguedad. Pero ojo, que para saber si una norma es vaga, primero tengo que llegar a la norma. Primero tengo que haber interpretado el enunciado y haber dotado de algún sentido al término bajito. Claro, para los eclécticos sirve el brocardo latino in claris non fit interpretatio. Donde hay claridad, no hace falta interpretar. A ver, un momento, recordemos lo básico. Tenemos los enunciados del legislador y tenemos las normas. Y al paso intermedio lo llamamos interpretar. ¿Cómo que in claris non fit interpretatio? El enunciado de por sí no tiene un significado. Soy yo el que le atribuyo el significado. Así que para saber si la norma es clara o oscura, o si genera problemas de oscuridad o no, primero tengo que atribuirle sentido al término bajito o a lo que sea. Porque si el legislador dice prohibida la entrada a bajitos, puedo llegar yo y decir, no, mira, es que bajito quiere decir por debajo de 1,50. Con lo cual el caso de Rodrigo y el mío dejan de ser oscuros, pasan a ser casos claros. Medimos más de 1,50, medimos más de 1,50. Así que, ojo que la teoría ecléctica es verdad, nos señala que uno de los problemas fundamentales de la interpretación es la vaguedad. Que hay casos en los que no sabemos si el término bajito es aplicable a un sujeto o no, ¿sí? O el significado de bajito. Pero están presuponiendo que la atribución de sentido a los textos no genera problemas. Y esto es claramente un error. ¿Sí? ¿Por qué genera problemas? Genera problemas porque tenemos diferentes criterios interpretativos que nos permiten alcanzar diferentes significados, lo que traducido es que nos permite alcanzar normas diferentes. Mientras que a este problema lo llamamos problema de la vaguedad, al otro problema, al problema de que tenemos diferentes criterios interpretativos, criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4, que me permiten alcanzar norma 1, norma 2, norma 3, norma 4. A esto lo llamamos no problemas de vaguedad, sino problemas, vuelvan a subir la cabecita, de equivocidad. ¿Vale?
El próximo día veremos, o puede que mañana, no, la próxima semana, cuáles son los tipos de equivocidad. Y sí, es absolutamente importante para el examen. ¿Vale? Bueno. La teoría ecléctica se centra en los casos oscuros. ¿Cuándo la interpretación va a ser decisión? Cuando tenemos un caso oscuro. ¿Cuándo va a ser conocimiento? En la mayoría de los casos, que son los casos claros. ¿Sí? Los casos oscuros no deben ser confundidos con los casos difíciles. Son dos cosas diferentes. La Constitución, no recuerdo en qué artículo, prohíbe los tratos degradantes e inhumanos. No me acuerdo en qué artículo está. Pero Rodrigo ya lo está buscando, ¿a que sí? Qué tío. Imaginemos que el legislador... Muchas gracias. Imaginemos que el legislador decide que va a adoptar una serie de técnicas de interrogatorio venidas de otros lugares. Alguno ya sabe a qué me estoy refiriendo, como cosas como la asfixia simulada. ¿Sabéis lo que es eso? Pues mirad, te ponen boca arriba, te tapan la cara y cogen un gran cubo de agua y te lo echan. Y la sensación es de que te estás ahogando y muriendo. ¿Sí? Perfeccionada gracias a nuestros amigos yanquis. ¿Sí? No sé de dónde viene originariamente. Y el legislador empieza a decir que estas técnicas de interrogatorio son legítimas, que se pueden usar. O se pueden usar al menos en los estados de excepción, sitio y alarma. Pongamos, no sé, que tenemos, vamos a poner a una prisionera que ha secuestrado a niños y que o nos dice dónde están o tenemos la certeza de que los niños mueren. 4 niños, vamos a poner, o 3, venga, no exageremos. 3 niños mueren. Y entonces tenemos que preguntarnos sobre, ¿es jurídicamente válido pese a que haya una ley? Porque la Constitución habla de tratos degradantes e inhumanos. Rodrigo, ¿es degradantes e inhumanos? No, es de otra manera. Vale. Te espero. Un derecho a la vida, integridad física y moral sin que ningún caso no sea sometido a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Inhumanos y degradantes. Tortura. ¿Lo del agua es tortura? A ver, ¿no produce un dolor físico? Uy, ya te veo, con una jarra de agua, cuidado. A ver, ¿es tortura eso? A ver, espera, mejor lo voy a escribir para que quede claro. Sí, eso es tortura. Un ejemplo de manual de tortura. Y alguien podría decir, ay. El problema es que si declaro esto inconstitucional, el caso en el que tenga vidas en peligro inminente, no voy a poder usar eso.
tengo un problema que no es exactamente lingüístico, sino axiológico, porque por un lado no estoy convencido de que torturar sea buena idea, pero por el otro tampoco creo que sea buena idea no hacerlo en casos de peligro inminente. Pues ahí lo que tienes es un caso difícil. ¿Por qué? El problema no es lingüístico, es un problema axiológico. Porque me toca elegir entre diferentes valores en conflicto. Sí, claro. Ojo, que puede haber un problema de lingüístico y que sea al mismo tiempo axiológico. Esto es posible. Pero me interesa que tengamos clara la diferencia. Porque hay veces que la gente no está segura de qué significado atribuir, aunque sea un caso claro de tortura, de robo, de lo que sea. ¿Vale? Y eso lo vamos a llamar casos difíciles. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De qué? De caso difícil. A ver. Pongamos que tenemos la convicción de que... No, si no hace falta inventárselo. Tenemos el artículo que defiende el derecho a la vida. Y tenemos el caso del artículo que garantiza la libertad. ¿Cómo interpreto los diferentes artículos? De manera tal que el aborto sea constitucionalmente válido o constitucionalmente posible o que no lo sea. ¿Se pierden cosas en cada uno? Sí. A ver. No hace falta ser un antiabortista para decir, parece que hay un residuo moral ahí, algo que tenemos la sensación de que estamos perdiendo. También tenemos claro, que decirle a una mujer que no puede abortar tiene sus problemillas, ¿sí? Algunos, vamos a decir. Ahí lo que tiene eso es un problema axiológico, claramente. Bien, un caso difícil. Endiablado. Y cuando, por ejemplo, no hay un choque de valores o de normas y tienes que aportar por ir en contra o inventarte una norma nueva, no está el problema axiológico ahí. Por ejemplo, el caso que dijo del institucionalismo, que había admitido un auto analizando la eutanasia de un padre hacia una hija cuando no había ninguna norma. Bueno, ahí se te podría decir, o alguien podría decir, que claro que hay un conflicto axiológico entre la libertad de los individuos y el derecho a la vida. El derecho u obligación, en ese caso. Para mí no hay conflicto alguno, ni problema interpretativo alguno. Pero alguien te podría decir que sí, que es un caso difícil. Si no, no lo hubiese admitido a trámite. Simplemente ve, se echa unas risas, el que tiene que aceptar el auto y dice, a tomar por culo. Pero no hizo eso. Claramente consideró que ahí había un problema. Claro, que un caso sea difícil o no, no es una cuestión, en el fondo, no es una cuestión objetiva, sino que depende de qué configuración o de cómo reconstruya yo los valores del ordenamiento. Yo entiendo que en casos difíciles cuando hay varias interpretaciones no se sabe cuál es. Y subyace un problema axiológico, te diría. Reservemos la expresión caso difícil para eso. Porque vamos a tener muchos casos de problemas interpretativos, en el que no sabemos cuál de las interpretaciones escoger, pero no siempre hay en juego un problema axiológico. Ponderación de valores. ¿Cómo? Ponderación de valores también radicalmente. Depende, porque uno puede decidir ponderar o uno puede decir, no, mira, aquí no se pondera nada. Los derechos sobre el propio cuerpo tienen prevalencia absoluta sobre cualquier otro. Tomar por culo la ponderación.
No te digo que sea la mejor opción, no te digo que no es la única la ponderación. Pero ahí entra a veces choque, porque si una mujer es libre para decidir por su cuerpo y está así admitido, ¿por qué no es libre para decidir, por ejemplo, para tomar la decisión de la otra? ¿Verdad? O sea, ahí sí que se le limita y el otro no. Estás buscando una coherencia que yo creo que no hay, así que si me estás diciendo resultan incoherentes, sí, claro, desde luego. Que Intento pensar como mi, una decisión a veces y otra, mi, el sentido de esa decisión, mirar, por qué entran por ahí. el cuadro que acabamos de dibujar es reconfortante, ni modo, ni media. Sí. Lo que nos está reflejando esto es que la gente interpreta pues realmente como le da la gana, que no tenemos siempre o nunca criterios interpretativos claros para saber cuál interpretación hay que elegir y que cada cual va un poco a la suya. Sí, es más, el cuadro es más desagradable todavía. ¿Por qué? Porque mirad, muchas veces nos encontramos con interpretaciones de algún tribunal que decimos, oh, qué barbaridad, ¿cómo ha podido decir eso el tribunal? ¿Y sabéis por cómo ha podido hacer eso el tribunal? Ha podido porque las reglas interpretativas se lo permiten. Porque muchas veces la decisión que nos parece aberrante jurídicamente, recuerdo el caso de estas personas que traficaban con proxenetismo con menores aquí en Murcia, la condena que no pisaron la cárcel por dilaciones del proceso. Alguien podría decir, joder, aberrante, una barbaridad. ¿Posible a nivel interpretativo? Por supuesto que sí. ¿Se podía hacer a nivel interpretativo? Yes. Sí. Sin inventarse norma, ¿eh? Sin inventarse nada. Norma. Con la ley del solo sí es sí pasó más o menos lo mismo. Oiga, pero qué interpretación bárbara. ¿Cómo han permitido a esta gente salir de la cárcel? ¿Se podía hacer? Yes. Así que muchas veces cosas que nos parecen indignantes, sí, serán indignantes, pero jurídicamente posibles. ¿Sí? Más dudas. Más dudas o nos vamos. Os adelanto dos cosas del siguiente punto. Dos cositas nada más. Que son los criterios interpretativos. ¿Qué son los criterios interpretativos? Mirad, se puede decir métodos y técnicas interpretativas. Se puede distinguir entre métodos, técnicas, reglas. Nosotros no vamos a distinguir un pimiento. ¿Vale? Alguna distinción vamos a hacer, pero no nos va a preocupar demasiado que sean reglas, métodos, criterios. Lo que vamos a decir es que son instrumentos eminentemente lingüísticos. ¿Solo lingüísticos? No, no solo lingüísticos. Pero son instrumentos que nos sirven para interpretar, es decir, para atribuir significado a los textos. Y vamos a tener un buen montón. Hasta 12 siendo cautos. Que si somos generosos. De hecho, para que no se me olvide, os voy a explicar el primero, el argumento de la disociación, que es el que no aparece ahí. Así que vamos a ver qué es el argumento de la disociación.
A ver si os suena de algo. Tenemos una norma N1 que nos dice... ¿Qué queremos que nos diga? Prohibido jugar a la pelota. ¿Bien? Sencillo. Cuyo ámbito de aplicación, pues es todo esto. Jugar a la pelota es jugar al fútbol, jugar al baloncesto, jugar al voleibol, jugar al balonmano. ¿Qué más se os ocurre? Al balón prisionero. Un último, jugar a... ¿Cómo se llama aquel juego? Ah, no, ese es el balón prisionero. Jugar al tenis también es jugar a la pelota. Pero yo, que sí, he creado esta norma porque me molesta el ruido en mi vecindario y en la urbanización he dicho prohibido jugar a la pelota, convirtiéndome en el señor Barnes o su legítimo descendiente. Pero me gusta el fútbol. Y digo, he creado la norma según la cual está prohibido jugar a la pelota. Pero ¿sabes qué? Que el legislador, yo mismo, se le olvidó hacer una distinción importante. Y es que jugar al fútbol tiene algunas características que hacen que merezca que no esté prohibido, sino que esté permitido. Así que lo que hago es primero darle un mordisco a N1 de manera tal que jugar al fútbol sale del ámbito de aplicación de jugar a la pelota. Y acto seguido creo la norma N2 que me dice permitido jugar al fútbol. ¿Os suena esto de algo? ¿De qué? ¿Antinomias? Sí, de antinomias os puede sonar de una antinomia total parcial, pero os tiene que sonar de lo anterior. Lagunas. ¿Qué es una laguna? No tenemos un único concepto, pero sí tres conceptos. De hecho, el que nos interesa es aquí, que empiezo a hablar como Yoda, es el de laguna axiológica. En concreto, laguna axiológica parcial. ¿Qué es una laguna axiológica parcial? Cuando tengo una norma que sí regula un montón de cosas, yo qué sé, dice prohibido comer carne, y aquí entra comer cerdo, comer vaca, comer jabalí, comer ternero, comerte, yo qué sé, un cuy. No están muy sabrosos los cuyes. Sin embargo, puede llegar alguien y decir, a ver, un momento, el sector del cerdo en Murcia es fundamental. Nuestra economía se apoya pero se apoya fundamentalmente en la crianza del chancho, de los marranos, del chato. Así que no puede estar prohibido comer carne. Al menos no la carne de cerdo, que tiene una característica diferente, que es la base de nuestra economía. Por tanto, el legislador, cuando dijo prohibido comer carne, se le fue sacar la carne de cerdo, que es un pilar económico o un motor económico. Tranquilo, ya te digo yo que en realidad comer carne está permitido. Cuando llevo a cabo el argumento de la disociación, lo que estoy haciendo es crear una laguna axiológica y colmarla. Estoy diciendo, hay una regulación, esa regulación no me gusta. ¿Y qué es lo que hago? Digo que hay un caso especial, en este sentido genera una antinomia,
hay un caso especial cuyas características no han sido tomadas en cuenta. Primero laguna. Después digo que hay una norma que califica de manera opuesta y entonces ahí sí, Danilo, surge la antinomia que resuelvo por principio de especialidad. ¿Sí? Como la regla de prohibir los animales y entonces los animales de compañía. Os puse eso de ejemplo para las lagunas axiológicas parciales. ¿Sí? ¿Podría repetir lo último? ¿El argumento de disociación? Sí. Son varios pasos en el argumento de disociación. Lo primero es que tenemos una norma, ¿vale? Una norma que cubre una serie de casos. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo lo que quiero hacer, porque esto es algo que quiero, lo que hago es decir, o lo que quiero hacer es sacar un determinado tipo, un subtipo de supuestos, dentro del supuesto de hecho de la norma, del ámbito de aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque no me gusta. La razón fundamental es no me gusta. ¿Y qué es lo que hago? Le atribuyo a ese caso especial alguna característica que digo que el legislador no ha tenido en cuenta. Que si hubiese tenido en cuenta, al legislador básicamente le podemos imputar cualquier cosa, lo que nos dé prácticamente la gana. Su intención, el fin con el que creó la norma, lo que queramos. Vale, lo primero que hago es creo una laguna axiológica parcial, porque digo, no, este supuesto de hecho, debido a su especialidad, en realidad no está regulado. Aunque el legislador pensaba que sí lo estaba regulando, no lo estaba regulando. Porque si hubiese tenido en cuenta la especialidad, lo estaría regulando de otra manera. Claro. ¿Qué es lo que hago inmediatamente después? Creo una norma implícita, construcción jurídica. Ojo, esto es construcción jurídica. Espera, que llego. Diciendo que tiene la calificación jurídica opuesta. ¿Sí? ¿Es esto crear un precedente? A ver, un precedente lo puedo crear así, pero también lo puedo crear a partir de una laguna axiológica total. Lo que pasa es que la técnica de la disociación es especialmente importante cuando hablamos de precedentes. ¿Por qué? ¿Cómo llamo a la técnica por la que decido no aplicar la ratio decidendi de un precedente? ¿Qué es lo que hago? Tengo que la norma N1, prohibido jugar a la pelota, en realidad es la ratio decidendi de un precedente. Y digo, me quiero deshacer del precedente. ¿Qué es lo que hago? Un argumento por disociación que en el ámbito de los precedentes, en el common law, se llama distinguish. Si alguna vez leéis la expresión distinguish, lo que tenéis que pensar inmediatamente es argumento de disociación. Que no os cuenten historias raras. Es una disociación. Mira, en realidad en los dos, porque la expresión se ha popularizado tanto que ha dejado de hablarse de disociación cuando esto lo conocemos pues desde hace 2 milenios. ¿Sí? Consiste en disociar. ¿Qué significa disociar? Pues algo que estaba asociado, desprenderlo de lo que estaba asociado y crear un caso especial. ¿Sí? Bien, ¿dudas, preguntas? Perdón por excederme en los tiempos.